Al libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 1 y 2. Hechos 28, 1 y 2. Sígame con su vista, voy a leer este par de textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así Lucas: cuando ya estábamos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos atendieron muy bien. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Vamos a orar. Padre, en Cristo Jesús, venimos ante ti agradecidos por una oportunidad más que nos das. Cada vez que amanece un día, tenemos vida, es una oportunidad nueva para, si aún no somos tus hijos, tu iglesia, venir delante de ti, ahora sí arrepentidos, creyendo en tu evangelio. Y si lo hacemos de esa manera, nacemos de ti, Señor. Pero los que somos tu pueblo, tu iglesia, Padre, es para venir a ti y seguir con nuestra limpieza, santificación, para ese gran día que cada vez está más cerca. Así es que te rogamos, por favor, que nos ayudes en lo que hoy vas a enseñarnos. En Cristo Jesús, amén. Estoy en la serie ¿Cristianos? Es una pregunta. O cristianos, es una afirmación. El tema de esta conferencia lo he titulado Benignidad. Benignidad. La palabra benignidad del vocablo griego krestotes tiene un significado muy sencillo, pero muy amplio. Significa bondad o disposición de hacer el bien con buena intención, firmeza y afecto a toda persona. Te repito lo que significa benignidad de un vocablo griego: krestotes, bondad o disposición de hacer el bien con buena intención, firmeza y afecto a toda persona. La benignidad, aquí ponme atención, número uno es hacia Dios, de ti como de mí hacia Dios. La benignidad también es hacia ti, para ti. Pero también la benignidad es hacia nuestro prójimo y a toda la creación. Conforme lo vayamos desglosando la conferencia, te irás siendo instruida en que lo que salió de mi boca ahorita, así es. La benignidad, me adelanto, es un fruto exclusivo de cristianos y cristianas. Espero haberme dado a entender. Solo un cristiano, solo una cristiana, solo un hijo de Dios, solo una hija de Dios verdadero, puede ser benigno. Quien no lo es, se lo digo con respeto, con cariño, pero estoy diciendo la verdad, jamás puede mostrar benignidad o bondad. Veamos esta cualidad de manera práctica, porque les recuerdo, esta serie, su propósito principal es que tú y yo nos demos cuenta a través de estas conferencias si ya nacimos de nuevo o si aún no hemos nacido de nuevo. Entonces, todos los textos bíblicos que estaré usando en esta serie son de gente que ponía en práctica cada fruto que voy a estar predicando. Bien, acompáñenme por favor al Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Ahí vamos a leer los versículos 25 al versículo 35. Repito la cita bíblica: San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al versículo 35. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, dice Lucas, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Repito, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Verso 26, Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor contestó en el verso 28, correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Es decir, haz esto y tú eres cristiano, tú vas al cielo. Verso 29, el hombre quería justificar sus acciones. Le recuerdo que este hombre le preguntaba a Jesús solo para tentarlo. Y eso es muy peligroso de un ser humano, que solo quiera saber qué es el cristianismo, cómo se salva uno, pero hasta ahí nada más. Eso es muy peligroso, Pero bueno, sigo leyendo el verso 29. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí póngame atención, por favor, porque aquí es donde está la enseñanza práctica de la benignidad. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones.
Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Verso 31, un sacerdote, alguien que enseñaba acerca de la ley, o hoy dijéramos un pastor que predica en diferentes lugares. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Versículo 32, un ayudante del templo, alguien que le ayudaba al sacerdote, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Verso 33, por favor, aquí le pido más de su atención. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, dice, sintió compasión. Sentir compasión es un rasgo de la benignidad por él. Verso 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. El vino era para lavar la herida, el aceite era para suavizar la herida y que ésta cicatrizara. Dice, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, así dice esta versión, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Verso 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Qué observamos? Me voy a la parte práctica de la enseñanza. ¿Qué observamos de las actuaciones de este samaritano? Pregunto, ¿era bondadoso? Pregunto, ¿buscaba el bien de su prójimo de manera firme, sincera? ¿Así fue? Imagínense, este hombre no dice más la escritura, pero da a entender como que este hombre iba de paso por ahí. Pues era samaritano, no era judío. Probablemente venía de Samaria, iba a Jerusalén o a otra población, por lo que guste y mande. Algunos dicen hacer negocios, etcétera, etcétera. Pero este hombre, al ver, se supone que era judío, el que estaba golpeado, que estaba malherido. Al ver a este hombre malherido, él no se fue, él no siguió, porque su corazón era benigno, era bueno. ¿Qué hizo? No le importó si su cita que tenía en el SAT, si su cita que tenía con el cardiólogo en el Seguro Social de Jerusalén. No le importó que cerraran el banco porque iba a hacer una transacción a un banco de Jerusalén. No le importó. ¿Qué le importó más a este samaritano? ¿Sus negocios, sus necesidades o el hombre herido? Ahí ya quiero que vayas reflexionando en lo que te estoy enseñando. La benignidad te lleva a ti y a mí a preocuparnos más por el prójimo que por nosotros mismos. Anótalo en tu corazón, por favor. Y si estás tomando notas, pues anótalo en tu cuaderno, por favor. La benignidad nos inclina a preocuparnos o interesarnos más por el prójimo que por nosotros mismos. Una de mis hijitas ayer, por cuestión laboral, estuvo en un orfanato en Jocotepec y ella me platicó su experiencia, cómo ellos fueron por la fecha de hoy, que es el Día del Niño, de su empresa que está en Zapopan, fueron a ese orfanato. Cuando ella me platicó la experiencia de ella, a mí se me quebró el corazón, porque son 25 niños, a ellos los cuidan monjitas, bueno, así les dicen, ¿verdad? Con todo respeto. Y me dice mi hija que una de ellas, mi hija le dice a ella, ¿y qué hago? Ah, pues ve por fulano a su cuarto, donde estaba el niño, porque son 25 niños que tienen ahí. Mi hijita me decía que cuando llegó, el niño no quería salir. Y le decía, ven, mi amor, ven, porque lo quería llevar al brincolín. Pues llevaron juegos, juguetes, comida, pastel, para celebrar a los niños. Y el niño no quería salir y ahí se me rompió el corazón. Porque yo dije, sí, mi vida, es que ese niño es como cuando alguien lo meten a la cárcel. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? No es suficiente con que les den estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se rompe el corazón al ver una necesidad, cuando alguien va a un lugar, así como fue mi hija ayer, y no porque sea mi hija, probablemente usted ya lo ha hecho también, y hace esa obra de benevolencia, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí que hay en nosotros? ¿Me lo puede decir fuerte? ¿No? Hay benignidad. Porque ellos no fueron por interés, ellos fueron a dar. No solo se trasladaron desde Zapopan hasta Jocotepec, compraron regalos, dieron su tiempo, su fuerza.
y muchas cosas más. Eso hace la benignidad. Es decir, no, la benignidad me hace poner en primer lugar la necesidad del que tengo enfrente, antes que mi necesidad. ¿Nos está hablando Dios, iglesia? ¿Sí? Qué bueno. Escucha esta verdad, anótelo en su corazón. Si trae cuaderno, anótelo, por favor. Donde hay benignidad, no hay lugar para el mal o para el odio, sino únicamente amor para ayudar al necesitado. Repito, donde hay benignidad, no hay lugar para el mal o para el odio, sino únicamente amor para ayudar al necesitado. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Cuántos y cuántas de los que estamos en este auditorio, nos están viendo y escuchando por las plataformas, hemos actuado de la misma manera que el samaritano? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Apliquémoslo al hogar. Cuando vemos a nuestra esposa o esposo en necesidad, cuando vemos a nuestra hija o hijo en necesidad, cuando vemos a alguien de casa atrapado en algún pecado o pecados, en un comportamiento que le va a perjudicar o en cualquier necesidad, ¿cuántos y cuántas de los que estamos en este auditorio y nos ven en las plataformas hemos actuado como el samaritano? No levanten su mano, pero ¿cuántos de aquí adolescentes, adultos de la tercera edad, varones, niños, hemos actuado como ese samaritano? ¿Cuántos? Si usted lo ha hecho, en usted hay benignidad. Si usted no lo ha hecho, en usted no hay este fruto. Yo le recuerdo, este fruto únicamente lo tenemos los cristianos y las cristianas. Nada más. Le recuerdo, ese es el fin de esta serie, examinarnos. Cristo Jesús no tarda en venir por su iglesia. Si usted no tiene este fruto, hoy mismo debe, por favor, se lo suplico, en un lugar donde nadie lo vea, ir de rodillas, de pie como guste y mande, reconocer que usted es un pecador, una pecadora, pedir perdón y decirle: Señor, ayúdame por favor en mi fe. No que Dios le va a dar fe, no, en lo que usted cree que Jesucristo murió por sus pecados, en lo que usted cree que Jesús resucitó para que Dios lo declare justo. Y en ese momento, si usted lo hace así, el Espíritu Santo tomará sus palabras, el Espíritu Santo tomará sus convicciones. ¿Y qué lo hará? Un hijo, una hija de Dios, y usted empezará a ser un hombre o una mujer con benignidad. ¿Me estoy explicando, amados? Porque es necesario. Veamos otro testimonio de benignidad en la Biblia. Vayamos a Ruth, capítulo 2. Versículo 2 y el versículo 3, la parte A. Ruth, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, la parte A. Voy a dar lectura a estos textos en la nueva versión internacional. Versículo 2 de Ruth 2 dice: y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Versículo 3, la parte A. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Ahí mismo en Ruth 2, vamos al versículo 14. Ruth capítulo 2, versículo 14. Sigo leyendo en esta versión. Dice: a la hora de comer, Boaz, el que era el dueño de esa parcela, le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Aquí mismo en Ruth 2, versículos 17 y 18, versículos 17 y 18. Dice el 17: así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer, luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. Verso 18, la cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. En lo práctico, ¿qué estamos observando aquí de una nuera hacia su suegra? Sí, lo mismo que su servidor. ¿Sí? No sé cuántos trabajan en el campo de los que estamos aquí esta mañana, o cuántos trabajan en el campo de los que nos ven en la plataforma, pero quienes trabajan en el campo van a comprender muy bien lo que voy a decir ahorita. Recoger espigas, que son esas ramitas con el fruto del trigo o de la cebada, recoger espigas
desde el amanecer, dice la Reina Valera, hasta el anochecer. Esta nueva versión internacional dice desde el amanecer hasta el atardecer. Recoger espigas, andar inclinado, recogiendo esas ramitas, pregunto, ¿es pesado? Duele la espalda, ¿no? Duele todo el cuerpo. Bueno, pues Ruth, desde el amanecer hasta el atardecer en mi versión bíblica, desde el amanecer hasta el anochecer en tu versión Reina Valera, eso estuvo haciendo. Y después Ruth, ¿qué hizo? ¿Lo metió en un costal, en un bote? No, lo desgranó. ¿Cuántos han desgranado una mazorca? Sí saben lo que es una mazorca, ¿verdad? ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, yo lo hice de niño por interés. Llegaba con mis tíos, tío, ¿me das dinero? Ellos me daban las mazorcas del maíz ya seco. Y me daban, decía, llena este cuartito, que es un cajón, una medida pues. No, hombre, yo como era citadino, no, apenas podía con uno y luego con otro, pero por interés lo llenaba. Y por ese cajoncito me daban 20 pesos y luego me iba a la feria, a los caballitos, a los juegos, a comprarme unos dulces que eran muy ricos, comprarme una pistolita de agua, etcétera, etcétera. Pero los que hemos trabajado ahí sabemos lo que cuesta. Todo esto que estoy diciendo es por lo que voy a aterrizar ahorita. Después que hizo eso Ruth de desgranar la cebada, dice que eran más de 20 kilos. No dice dónde estaba el terreno parcela de Booz, pero desde ahí agarró los 20 kilos y se los llevó. Antes no habían camiones, de una vez le aviso. ¿Cómo cree que Ruth, que no tenía ni para comer, cargó esos más de 20 kilos hasta donde estaba su suegra? ¿Cómo cree? Pues caminando. Y llegó con su suegra y le dijo, tenga suegrita. Y del lonche que le sobró, mire, me sobró comida para usted. ¿Quién hace eso? Dígame. ¿Quién hace eso? Cuando hoy lo que más hay, y aún dentro de las iglesias cristianas, ¿qué es? Egoísmo. Egoísmo. ¿Cómo que voy a diezmar? ¿Cómo que le voy a dar al necesitado? No, hombre, si lo que me cuesta. Claro que cuesta. Los que trabajamos honradamente, ¿nos cuesta ganar el dinero? No, hombre, sí. Bueno, yo tengo añales trabajando y sigo trabajando, gracias a Dios. No, cuesta. Pero solamente alguien que es benevolente, alguien que tiene bondad, hace esto sin ningún problema. Porque aquí no comenta nada de que Ruth dijo, ay suegra, si viera lo que me costó. Mira cómo traigo los dedos de las manos, suegra, y la espalda venir cargando. No dice nada. Llegó contenta, le dio las cosas y todo bien. Pregunto, ¿cómo nos comportamos los varones, mujeres que tenemos suegras o suegros? ¿Cómo nos comportamos con ellos, con ellas? Ay, fíjate que mi mamá se enfermó. Pues que lo cuiden tus hermanos. Para eso eres mi mujer, tienes que estar aquí. Pregunto, ¿en un hombre así hay benevolencia? Pregunto, ¿hay benevolencia? Cada vez que mi suegra, en paz descanse, cada vez que mi suegra estaba enferma, si no tenía dinero, yo buscaba a quien me prestara dinero. Y después le pagaba, ¿verdad? Oiga, yo ocupo unos 3,000 pesos para pagarle el camión a mi esposa y que se vaya a su pueblo, Jojutla, Morelos. ¿Cuántos conocen Jojutla, Morelos? Mi hijita sí, y también mi otra preciosa hijita. Está 1:30 delante de Cuernavaca, Morelos. Son 13 horas en camión, amado hermano. Son más de 2,000 pesos en camión nada más. Y mi esposa no se iba una semana. Ella se quedaba allá hasta que mi suegra recuperaba su salud. Y a veces eran 3 meses. Y no cree que porque mi esposa estaba allá, no le mandaba dinero. Cada semana la misma cantidad de dinero que le doy aquí o en Guadalajara, cuando vivíamos en Guadalajara para comer, yo se lo depositaba. De hecho mi esposa me decía, ¿y tú qué vas a comer? No te preocupes, rebanadas de aire y un poco de agua, ahí se va, hombre. Ya me tocaba ayunar, le decía a mi esposa. Pero no, bendito sea Dios, ponía en algunos hermanitos, hermanitas de esta congregación sin que yo les dijera nada. Pastor, sabemos que no está su esposa, aquí le traemos unos frijolitos, aquí le trajimos una ensaladita, gracias. ¿Qué había en mi corazón hacia mi suegra? ¿Me lo puede decir fuerte? Benevolencia. El último tramo de vida de mi suegra, apoyado con otros hermanos,
todos los recursos que me dieron, se los di a mi esposa. Todos. De hecho, una vez un hermano del estado de Florida, en Estados Unidos, me regaló 15,000 pesos. Ten, pastor, tú tienes mucha necesidad, cómprate lo que quieras. Y en ese momento se enfermó mi suegrita. Con esos 15,000 se fue mi esposa, se pagó el boleto, hospitales, laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo esto? No jactándome, simplemente dándole gracias a Dios. Porque al ser su hijo, al tener su palabra, al tener Espíritu Santo, podía actuar así. Y continuaré actuando así. ¿Me estoy explicando? Todo esto que estoy diciendo no es para levantarme el cuello, es para edificarte, iglesia. Es para que tengas entendimiento, todo varón, mujer que está en esta congregación y que aún no ha nacido de Dios. Pero ahora veamos en la Biblia que no importando el trato o cosas muy graves que nos hagan, un hijo de Dios, una hija de Dios sigue siendo benigna. Lo vuelvo a decir. Ahora vamos a ver un testimonio de la Biblia. Que no importando el trato o cosas por muy graves que nos hagan, un hijo de Dios, una hija de Dios continúa siendo benigno o benévolo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Ahí vamos a leer los versículos 13 al versículo 20, por favor. Génesis 37, versículo 13 al versículo 20. Dice así, Génesis 37, 13. Lo animo a que leamos en voz alta. Voy a leerlos en la Reina Valera. Dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, o sea, a tus órdenes, papi. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Verso 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán, o sea, más lejos todavía. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Verso 18, por favor leamos en voz alta. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice? Conspiraron o se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sigamos leyendo por favor, versículos 25 al versículo 28 de Génesis 37, versículos 25 al versículo 28. Dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. ¿Y qué dice que le hicieron? Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Esto fue algo muy grave. Esto fue algo así que cala, como dicen aquí en México. ¿A cuántos de aquí nos han vendido como esclavos? A nadie, ¿verdad? ¿Y qué si a ti o a mí nos hubieran vendido como esclavos nuestros hermanos o hermanas? ¿Cómo estaríamos ahorita? Nada más que me escape de esta esclavitud, van a ver quién soy yo. Cuando llegue a Ocotlán no se la van a acabar, ni supieron con quién se metieron. Así estaríamos, ¿verdad? Si no todos, la mayoría. Así, me voy a desquitar. Lo siguiente lo voy a narrar porque es muchísimo. Lo voy a narrar. En cuanto José llegó a Egipto, lo compró Potifar. Él era capitán de la guarda de Faraón.
En cuanto lo vio la esposa de Potifar, que era Miss Egipto 2023, quiso obligar a José que tuvieran relaciones íntimas. Pero José se negó, y como él se negó, ella lo acusó de que quería abusar de ella. ¿Y qué hizo el marido? Según Génesis 41:1, José estuvo en la cárcel por 2 años. Eso dice ahí. O sea, se fue a la cárcel José. Y ahí, estando en la cárcel, José le interpreta un sueño al panadero, al copero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez, al paso del tiempo, a Faraón le viene un sueño, y sus brujos, sus adivinos que tenía ahí en Egipto, pues nadie le adivinaba el sueño, nadie le decía qué era. Entonces el copero, el panadero le dijeron, el copero creo que fue, le dice, cuando estaba ahí, alguien nos dijo los sueños que tuvimos, y él dijo, no, pues tráiganlo. Y ahí en Génesis 41:14, José le declara el significado del sueño. Y no solo eso, le aconseja a Faraón que buscara un buen administrador. Eso dice Génesis 41:33, pero además le da otros consejos. Ahí en Génesis 41:34-36, Génesis 41:34-36. Y de esta manera es como ya José en ese encargo, él es el administrador, por decirlo así, de todo lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y llegó hambre a donde vivía Jacob y los hermanos de José. Y entonces el mismo Jacob, por el hambre que había en Jerusalén, toda esa tierra que no había ya prácticamente que comer, Jacob le dice a sus hijos, pues vayan a Egipto, compren alimentos. Eso dice Génesis 42:1-2, Génesis 42:1-2. Y así fue como José tuvo enfrente a sus hermanos, quienes lo habían vendido. Pero aquí viene una gran pregunta: ¿cuál fue la reacción de José cuando tuvo a sus hermanos enfrente? ¿Cuál fue? Ahora sí vayamos a la Biblia, porque esto es lo que necesitamos para ser edificados. Génesis 45, por favor. Génesis 45, por favor. Ahí vamos a leer juntos versículos 1 al versículo 8. Versículo 1 al versículo 8. Dice Génesis 45:1. No podía ya José, ¿qué? Contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, levantó la voz en alto: haced salir de mi presencia a todos. Pues ahí tenía sus guardaespaldas, sus secretarios de economía, salgan todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio ¿qué? A llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderlos porque estaban ¿qué? Turbados. ¿Qué es turbados? Aterrados, agitados, estremecidos. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo si tú y yo fuésemos los hermanos de José, los que fuimos mala onda con él, lo vendimos, y de la noche a la mañana estamos delante de él con una espadota acá y con un montón de soldados con espadas bien afiladas para cortarnos la cabeza? ¿Cómo nos hubiéramos puesto? Se atoraron, se les descompuso la caja de velocidad. ¿Quién eres? Acuérdense que los egipcios se pintaban, ¿no? Esa era la costumbre, por eso no lo reconocían. Pero él se quitó el gorro, la peluca, se quitó el maquillaje y dijo: soy José. Y yo, ¿qué? Tú eres José. Pero desde el principio, lo que empezamos a leer, ¿cuál era el comportamiento de José? ¿De venganza o de amor? Amados, la benignidad, repito, solo es de un cristiano y una cristiana. La benignidad viene acompañada de paciencia. La benignidad viene acompañada de misericordia. La benignidad viene acompañada de mucha sabiduría de Dios. La venganza es mía, no es tuya, por mencionar algo de la sabiduría de Dios aquí. La benignidad viene acompañada de una disposición a hacer la voluntad de Dios. Y sigamos leyendo, porque este testimonio es al menos para los servidores, de mucha bendición, de mucha. Yo espero que también para usted.
Entonces, aquí se les atoraron las velocidades a los hermanos de Josecito, y dice el versículo 4, que entonces dijo José a sus hermanos, ¿qué les dijo? Acercaos ahora a mí. Wow. Dijo, no, dijeron entre los otros, miren si no trae un mecate ahí, o porque nos acercamos y ahí nos da cuello. No, es que el mal, pregunto, el que es malo no tiene así pensamientos de, ¿y qué me va a hacer? Y si no, pregúntele a Jacob cuando le dijeron que ahí venía Esaú. Repito el verso 4. Entonces dijo a José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, ¿qué les dijo? Nuevamente, yo soy José vuestro hermano. Y les dice más claramente, el que vendisteis para Egipto. Y vea aquí el corazón de José, por favor, de benignidad. ¿Cómo le dice? Ahora pues no os entristezcáis. ¿Qué quiere decir entristezcáis? Quiere decir no estén afligidos, no estén deprimidos en su ánimo, no se preocupen, ni os pese, es decir, no haya ese dolor interno de haberme ¿qué? Vendido acá. Porque para preservación de vida, ¿qué es preservación de vida? Para prolongar nuestra generación de lo que viene al futuro, para que hayan más hijos e hijas de nuestra familia. Repito, dice el versículo 5, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni segada. Y Dios me envió delante de ustedes nuevamente para preservaros posteridad, es decir, descendientes nuestros en lo futuro, sobre la tierra, y para daros ¿qué? Vida, por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues, ¿qué les dice José a sus hermanos? No me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Atiéndeme por favor, iglesia. José mostró a sus hermanos ternura y bondad. Ese es fruto de la benevolencia. Repito, José mostró a sus hermanos ternura y bondad. No les reprochó por el daño tan grande que le habían hecho ellos. Al contrario, con sus palabras y comportamientos les alivió o calmó esa aflicción grande que estaba dentro de ellos, que como es normal en una persona culpable, siempre hay dentro de ellos. Amigos que nos escuchan, iglesia, aprendamos de José. Cuando se manifiesta benignidad a personas que nos hacen grandes agravios o mucho daño. Él fue vendido cuando tenía 17 años. José fue vendido cuando tenía 17 años, Génesis 37:2, Génesis 37:2. Y cuando ya José tenía 30 años, terminó su cautiverio. Eso dice Génesis 41:46, Génesis 41:46, porque fue nombrado gobernador de Egipto por Faraón. Pero, ¿qué vimos en José? Nada malo, ninguna violencia, sino al contrario, benignidad, bondad, hacer el bien de manera firme, sincera, franca. Eso es lo que vimos en José. Pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos han agraviado grandemente y no guardamos ningún rencor contra nadie? Ni hay en nuestro corazón planes de hacerle daño. ¿En cuántos hay eso en nosotros? No levanten su mano. Es para hacerlo reflexionar, es para hacerlo pensar. A su servidor lo han agraviado infinidad de veces. A veces agravios pequeños, a veces agravios gruesos. Un día me escribió alguien por ahí, no voy a decir dónde. Usted es un ogro, por su culpa estoy así, lo odio. Así me llegó un WhatsApp. Y yo solo fui con mi esposa y le dije, esto soy yo, porque mi esposa es mi mejor juez. Y créame, mi esposa es imparcial, No crea que mi esposa me da por mi lado, no, ella es imparcial. Cuando yo hago algo malo, cuando yo digo algo mal,
mi juez lo tengo en mi casa. Llega y me dice, guarda tus tiliches, quiero hablar contigo. Y ahí tengo a la fiscal de esta congregación en mi casa. Yo le dije, ¿lo que dice aquí es cierto? No, me dice, no, nada que ver. ¿Qué cree que hice yo con esa persona? Oré a Dios. Dije, Padre, ten misericordia de esa persona. Probablemente no es cristiana aún, o probablemente sí es, pero le falta mucho desarrollar el cristianismo. José, ¿qué le dijo a sus hermanos? Ustedes no me enviaron aquí, fue Dios para preservarle la vida. ¿Qué ve usted en José para ser benigno? Sabiduría, revelación. Pero no pida revelación si no está usted en la Biblia. Porque hay gente que dice, revélame esto, revélame lo otro, dame sabiduría. Y nunca abre la Biblia. No, primero tiene que llenar su corazón, su mente de la palabra de Dios y luego dígale, dame sabiduría. ¿Qué mejor sabiduría que la de la Biblia? Yo sé que hay otra sabiduría. Salomón, ¿qué hizo cuando dos mujeres, a una se le murió el bebé y la otra decía que era su hijo? ¿Qué hizo Salomón? Dame sabiduría. Ese es otro tipo de sabiduría. Me salgo de ahí para no sacarlo del tema. A lo que quiero llegar, amados, amadas que están esta mañana aquí viéndonos en las plataformas, usted y yo necesitamos checarnos si de verdad hay benignidad en nosotros o no lo hay. Si usted es una persona rencorosa y lo peor odia y busca el mal de su prójimo, pídale perdón a Dios. Por favor, pídale perdón a Dios. Acéptese como una persona no cristiana. Vaya con Dios y dígale, soy un pecador y por favor ayúdame, quiero ser tu hijo. Amados, el cambio, la transformación de malo a bueno, por manejarlo así, o de injusto a justo, no es obra suya ni mía, es de Dios. Pero nos tenemos que humillar, le debemos pedir perdón, de antemano reconocernos como transgresores y después decirle, Señor, solamente tú puedes sacarme de esta condición, nadie más. Ahora quiero decirle, en lo que ya leímos hasta aquí del testimonio de José, ahí no terminó la bondad de José, ahí no acabó. Solo anótelos por favor en Génesis 47, 11 y 12. En Génesis 47, 11 y 12, ahí dice que José le dio a su papá y a sus hermanos lo mejor de la tierra de Egipto para que ahí vivieran. Lo mejor. ¿Y sabe qué más hizo José? Les dio alimentos, les dio provisión en tanto pasaba esa escasez. ¿De qué tamaño era el corazón de José? ¿Lo podemos captar? ¿De qué tamaño es esa bondad de José? En alguna ocasión una señora que me insultaba, me faltaba el respeto, bueno, me hacía hasta llorar. Un día cayó en desgracia y varios de esta congregación se dieron cuenta quién era. Esa señora cayó en desgracia. Te doy un consejo, cuando tu enemigo caiga en desgracia, no te rías ni digas, ay, qué bueno. No, va a venir contra ti. No. Ahí es donde se ve si somos buenos. En cuanto me enteré que cayó en desgracia, ¿qué cree que hice? Fui a su casa, toqué a la puerta. Cuando lo abrió, como los hermanos de José, papá. Le dije, yo no soy su papá, señora. Yo solamente soy un hijo de Dios y vengo a decirle en qué le puedo servir. Lo primero no se lo dije, nada más a mí se me chispoteó ahorita. ¿En qué le puedo servir? Ay, pastor, es que estoy sola, no tengo ni nada de comida, nadie quien me atienda. Bueno, lo primero que urge le dije es comida. ¿Qué quiere comer? ¿Quiere hecho o le compro cosas para hacer? No, cómpremelas. Hágame una listita. Me hizo su listita, me fui rápidamente a un lugar donde vendía todo lo que me pidió, le compré mucho más de lo que me pidió y se lo traje. Y le dije, ¿le puedo servir en algo más? No, pastor, nada más con esto. Cuando lo oyó un congregante de esta congregación, me dijo, ¿y por qué hizo eso, pastor? Sí, se portó muy mal. Porque fui probado, ni más ni menos. Fui probado por mi bendito Dios y Padre, cómo iba a reaccionar. Amados, amadas, es muy importante que ahorita que Dios nos está predicando esta serie, seamos verdaderamente sinceros, honestos. Porque esta es la visitación de Dios para esta congregación, para quienes nos escuchan, para verificar si ya somos cristianos o aún no somos cristianos.
Amada iglesia, amados amigos, la benignidad o bondad comprende o se puede aplicar o manifestar en todos los ámbitos de la vida, o se debe manifestar. Repito, la benignidad o bondad comprende su manifestación, para decirlo de otra manera, en todos los ámbitos de la vida y aún en la creación. Escúcheme, la gente benigna cuida el medio ambiente, es decir, no tira la basura donde sea. Ahí va en su bicicleta, en su motocicleta, en su automóvil, compra un helado, generalmente traen una cubierta de plástico, de papel, y ahí va y lo tira a la calle, como si la calle dijera basurero. Ahí va el cristiano, la cristiana de Ocotlán comiendo sus, ¿cómo se llaman esas frutas que cocen al vapor? Garbanzos, no sé cómo le llaman. O bueno, guasanas, y ahí va comiendo y tirando. Bueno, espero que nadie lo haga de aquí eso. Pero la benignidad se muestra hacia la naturaleza, no dejando la basura en cualquier lugar, sino donde corresponda. La benignidad también hace esto con la naturaleza. No provocamos incendios. Ay, vas a tu carnita asada a los cerritos, a los sauces, vas ahí al campo, por mencionar lugares de aquí cerca, ¿no? Y ahí están los hermanos de los sauces en el campo y ahí dejan prendido el carbón. Viene un airecito, ¿qué crees que hace con ese carbón? No, hombre, al rato dice Beto, papá, se prendió la montaña, ¿quién lo prendió? Perdón, Beto, perdón. Y mi hermano también, perdón. Es nada más para ilustrarlo. Me perdonan, ¿verdad? Si no, ahorita oro por ustedes, por esa herida. Herido y sanado en 2 minutos. Amados, cuidemos la naturaleza. Si no lo cuidamos los cristianos, ¿quién lo va a cuidar? Pues ahí aplica la benignidad, hermanitos. ¿Y qué de aquellos los que tenemos una mascota? ¿Cuántos tienen una mascota aquí? Nosotros tenemos una preciosa gatita ahorita, que de repente se pone sus moños, pero sigue siendo gatita, digo, preciosa. ¿Y cuántos tienen un perrito, un gatito, y por no obedecer, patada? Ya te dije que no comas papel en la calle. No, si el perro hablara, ya hubiera ido a los derechos perrunos a acusarte. Me pega, me da de patadas. Amados, la benignidad, el hacer el bien, el tener paciencia con nuestros animalitos también cabe. Pero ¿quién lo hace? Un cristiano. Y por favor, cuida la comida. Ahí te compras tu perro y dices, vamos a comprar marca Perrón, porque es la más barata. ¿Pero qué le estás dando? Pura basura. No, tú tienes que ir con el veterinario. Oiga, tengo una gatita, un periquito, una tortuguita, qué sé yo. Con un buen veterinario, oiga, ¿de qué alimento le compro? ¿Cuáles son los ingredientes que ocupa? Esta te cuesta 800 pesos. Ah, no, 800. Bien fácil, pues no tengas mascotas. Tan sencillo. ¿Sabe qué? Está muy cara esta cosa, lo pongo en Face. Le regalo mi perrito, mi tortuguita, no sé, lo que tengas. Pero nada de darle porquerías, por favor. Así es que los que tenemos mascotas, como dice por ahí el refrán, el que quiere azul celeste, que le cueste. Pero el cristiano es benevolente. Se enferma tu mascota, de volada al veterinario. No, hombre, una vez con mi muñeca llevamos a la gatita, nos costó 2,800 con estudios, consulta médica. Dice mi hijita, ay, salió caro, papá. Te preocupes, le dije. Señores, bueno, él lo provee. Y podemos hablar muchas cosas más, amados. Porque la benignidad, repito, amada iglesia, amigos, amigas, aplica en todo. Aplica en todo. No solamente con el prójimo. Desde luego, ahí es donde más debe aplicar. No quiero cerrar esta conferencia sin decir lo siguiente. Donde más debemos aplicar benignidad, o el nivel más alto debe ser en casa. Es decir, el esposo debe ser el más benigno de su casa.
La esposa debe ser la más benigna de su hogar. Los hijos, las hijas deben ser los más benignos hacia ellos y hacia sus padres. Entonces, casi cerrando esta conferencia, ¿dónde debemos mostrar más bondad? ¿Dónde debemos mostrar más hacer el bien? ¿Me lo puede decir fuerte? Diga, en mi casa. En mi casa. Créame, la benignidad hace mucho bien. La benignidad, papás, mamás, si usted no lo practica, hace mucho bien. Cuando un hijo o una hija está cometiendo faltas, y a veces faltas graves, los regaños, los gritos, las amenazas, no sirven. La benignidad sí. El profeta le dijo a Dios, con cuerdas de amor, con cuerdas de amor, con cuerdas de amor me atrajiste hacia ti. Esa es la benignidad. Cuando un hijo o una hija está de rebelde, por favor, papá, mamá, muestra benignidad. Y como te lo dije anteriormente, la benignidad está llena de compasión. ¿Qué hizo el samaritano con el que estaba ahí todo golpeado? Tuvo compasión. La benignidad, no importa lo que le tengas que meter de dinero a tu hija, en lo que sea, con tal de jalarla al Señor. Hazlo. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Lo que le hicieron estuvo grave. A lo mejor lo que hace tu hija, tu hijo es grave. Lo que hace tu esposa, tu esposo es grave. ¿Pero qué hizo José? Ni siquiera tomó en cuenta el agravio. Eso hace la benignidad. Y eso produce familias, hogares felices, tranquilos. La benignidad tiene que ver más con la paz y la calma que con la violencia, que con el guardar rencor. Ahí no hay benignidad. Y ahí es una marca, una señal, un indicio que ahí Cristo no reina, Cristo no gobierna. Casi concluyendo, la persona benigna que es creyente en Dios, porque si no lo es, no puede ser una persona benigna. La persona benigna tiene esta marca: es amable, siempre busca hacer el bien, es paciente, es generoso, es útil, es servicial con toda persona. Siempre rechaza lo malo o lo falso, porque donde hay benignidad no hay lugar para hacer daño a nadie. ¿Lo escuchaste? Eso es para mí también. La razón, la benignidad es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Esto no se da en automático. Esto se da en un proceso en que varones, mujeres de esta congregación que nos escuchan, esto es un proceso de que tú y yo nos vamos a quemar las pestañas en las Escrituras si no lo hemos hecho. Espero darme a entender con esa expresión. Nos vamos a quemar las pestañas buscando textos que entren a nuestro corazón acerca de nuestro trato al prójimo, a todo prójimo, a la misma naturaleza. Y este es un proceso de que, porque tu espíritu y mi espíritu ha sido regenerado con todos esos preceptos bíblicos que guardemos en nuestro corazón en convicción, el Espíritu Santo les va a ir dando vida, y de esta manera lo vamos a poder manifestar a todos. Antes de concluir, yo pregunto, ¿cuántos de quienes ya escuchamos esta conferencia? Sí lo escuchamos todos aquí, ¿verdad? No nos distrajimos. ¿Cuántos de quienes ya escuchamos esta conferencia? La bondad en práctica, usted y yo la manifestamos. Repito, ¿cuántos de los que ya escuchamos esta conferencia? La bondad en práctica, porque todos los textos de eso trató, ya lo mostramos, ya lo manifestamos, en casa o fuera de casa. ¿Cuántos? Voy a algo más todavía para ayudarte. ¿Qué si le preguntamos a tu esposa, esposo, si eres benigno? ¿Le preguntamos? Esposas, ¿le preguntamos a tu marido si eres benigna? Sí, le podemos preguntar. Ay, pastor, me puso a sudar. Le preguntamos a sus hijos, papás, mamás, si son benignos. Sí, les podemos preguntar. Dicen, creo que voy a salir ahorita a comprar un agua, pastor.
Deme chance. ¿Por qué a ese nivel, iglesia? Porque les queremos ayudar a de veras escudriñarnos. Si tenemos este rasgo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si tenemos este rasgo, vamos al cielo. Si hoy viniera Jesús, si Jesús viniera en este momento, todos los que estamos en este auditorio y los que nos escuchan, si tenemos este rasgo, nos vamos. ¿Sí capta esa realidad? Porque eso está por suceder de un momento a otro. Concluyo donde inicié, Hechos 28, 1 y 2. Hechos 28, 1 y 2. Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera. Le doy unos segundos para que me acompañe ahí, por favor. Dice Hechos capítulo 28, versos 1 y 2. Aquí está narrando este testimonio el apóstol Lucas. Dice el doctor Lucas: estando ya a salvo de qué. Pues si usted lee el capítulo anterior, pues anduvieron a la deriva, estuvieron a punto de morir en el mar. Dice, estando ya a salvo, dice Lucas, supimos que la isla se llamaba Malta. Dice, y los naturales, quiere decir los no griegos, porque esta isla era de Grecia, nos trataron ¿qué? Con no poca humanidad, que quiere decir con mucha benignidad. Eso quiere decir no poca humanidad, con mucha benignidad. Sigo leyendo, dice, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Pregunto, ¿qué sucede? Generalmente o casi en todos los casos, cuando en este país se voltea un camión que trae víveres, se voltea un camión que trae cervezas, se voltea un camión que trae licuadoras, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se llama eso? Se llama rapiña, se llama robo. ¿Cómo me da tristeza? Un día íbamos con mi hermanita Nena, que está aquí, es testigo, hacia La Piedad a predicar, y antes de llegar, no recuerdo el pueblo, no recuerdo, pero antes de Vista Hermosa, no se acuerda mi hermanita, se volteó un tráiler con ese líquido para suavizar la ropa cuando se lava. Se me va el nombre de la... Y de broma me dice mi hermana, órale pastor, órale, vámonos surtiendo, ¿no? Yo sé que era de broma, ¿verdad hermana? Era de broma. La cámara no se puede voltear, sino. Pero ya andaba uno que otro sopilotón ahí llevándose, no sé qué marca era para suavizante de ropa. Y eso es continuo. Se voltea un camión de jitomate, órale, a vender al tianguis. Amados, esta gente no era cristiana, por eso dice naturales, no eran cristianos. Y en vez de aprovecharse que el barco donde venía Pablo y todos ellos venía todo hecho garras, ¿qué hubieran dicho los naturales? Pues ¿es cuando estamos en una isla? Lo más seguro es que hay alimento, hay bebida, traen hasta oro, quién sabe qué más. En vez de abusar, en vez de, entrecomillado, hacerse de las cosas materiales, ¿qué hicieron esta gente? Mostraron benignidad. Ahí lo dice, ahí lo dice. Dice ahí en el versículo 2, encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de ¿qué? De la lluvia que caía y del frío. ¿Qué le dijeron a ellos que eran náufragos? Vengan acá, séquense de la lluvia, caliéntense un poquito porque está haciendo mucho frío, sequen su ropa. Y le aseguro que después les dieron un plato de comida, se los aseguro. Esto es ¿qué? Benignidad, y esto nos debe avergonzar a los cristianos porque ellos no eran cristianos. Pablo llegó ahí porque ahí se los llevó la marea, no porque iban para allá. Iglesia, necesitamos despertar. Ese ha sido mi clamor por usted, con todo respeto. Señor, despiértanos para que podamos comprender, para que todos los que asistimos a esta congregación, cada predicación la podamos captar, asimilar. Porque repito, esta enseñanza no lleva otro propósito más que darnos cuenta si tenemos el rasgo del fruto del Espíritu Santo, y son 9. Son 9, faltan otros rasgos. Y los debemos dar todos los 9 rasgos, no solo uno. Finalmente, la benignidad no alcahuetea al pecador porque se puede ir para allá. No. El hecho de que tú y yo seamos benignos
No vamos a solapar al pecador, al hijo, la hija, al esposo, la esposa, no. Pero de la misma manera, con mucha paciencia, con mucha misericordia, con la verdad de Dios, vamos a atraer al hijo, a la hija, al papá, a la mamá. ¿A quién? Al Señor, para que se ponga cuentas, para que se entregue a Él. Y nuestra hija, hijo, esposo, esposa, quien sea de casa, que anda fuera de orden, acepte el Evangelio y camine con Dios. ¿Comprendimos el mensaje, amada iglesia? Solamente fue para edificarte. En este sentido, verificarnos si somos hijos o hijas de Dios. No te alarmes si al final de la enseñanza tu respuesta fue no. Bueno, este es el mejor tiempo. Esta es la mejor oportunidad para que vengas con Dios. Quienes están ahorita aquí, quienes nos están viendo, escuchando en las plataformas, y decirle al Señor: Señor, ayúdame, quiero conocerte. Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. En primer lugar, porque no hay nadie de benigno como tú. Tu palabra enseña ahí en el Evangelio de Lucas que tú eres benigno, tanto con los buenos como con los malos. Nadie de bueno como tú. Podrás decirle a Dios: Señor, gracias por tu benignidad. Si tú no hubieras sido bueno conmigo, si no hubieras sido bueno conmigo, yo jamás te hubiera conocido. Jamás hubiera venido tu hijo, tu unigénito hijo, a dar su vida en la cruz por mí. Jamás lo hubieras levantado de esa sepultura. Jamás. Y sin esas dos acciones, muerte y resurrección, jamás hubiera tenido la oportunidad de salir de mi condición. Te agradezco por tu benignidad, Padre. Pero ahora, Señor, delante de ti, después de todo lo que me enseñaste, después de todo lo que hablaste a través de tu palabra, ahora yo me doy cuenta, Señor, si soy o no soy benigno. Si usted es una persona benigna, yo le voy a pedir el favor que le diga: gracias, Señor. Yo reconozco que si en mí hay bondad, yo reconozco que si en mí hay una inclinación a hacer lo bueno, es a ti te lo debo. Porque yo soy malo, yo sigo siendo malo. Pero tú eres en mí el que me ha hecho así, de hacerle el bien a toda persona, a la misma naturaleza. Hacerle el bien siempre, no una vez sí y otra vez no. Pero si aquí hay varones, mujeres que no son benignos, por favor, hazte un favor, dile al Señor: Padre, yo me reconozco por todos mis actos, mis dichos, mis hechos, que yo no soy benigno. La manera como me expreso a mi esposa, la manera como la trato, o esposa, si tú eres así, por la forma en que yo me comporto con mi esposo, por la manera en que yo me dirijo a él, o lo que yo busco de él, o si eres un hijo, una hija, que no eres benigna, no hay benignidad en ti, no está inclinado, no está derramado tu corazón, tu voluntad al bien, has faltado el respeto a tus papás, no sé, estoy tratando de ayudarte, orientarte. Si tú lo has hecho, esposo, esposa, hijos, hijas, o con la naturaleza, o como empresario, o como empleado, o como profesionista, solo tienes tu profesión para abusar de la gente, solo tienes tu profesión para sacarle dinero a la gente de tu profesión, pero no les das ningún beneficio con tu profesión. Este es el tiempo de decirle: Señor, perdóname. ¿Y qué decir de los servidores de esta congregación? Los servidores que nos hacen favor de escuchar. ¿Cómo está tu corazón, servidor, servidora? ¿Cómo está mi corazón? ¿Es en verdad que todo lo que hacemos es para el bien de quienes se reúnen con nosotros? ¿O simplemente venimos a hacer un trabajo porque buscamos beneficios de quienes se reúnen en nuestras congregaciones? La benevolencia siempre nos va a llevar a hacer el bien del prójimo, no nuestro bien. Y siempre será de manera honesta, no buscando nuestro bien, buscando el bien del prójimo. Si tú reconoces tu necesidad de benignidad, si quieres levantar tus manos, si no, por lo menos abre tu boca. Hazte un favor, varón. Hazte ese favor, varón. Si te estás haciendo daño a ti mismo, a tu cuerpo, eso es falta de benignidad.
Si fumas, no sé, consumes cosas que le hacen daño a tu cuerpo, ahí necesitas decirle: Señor, perdóname por no cuidar el templo de tu Espíritu Santo. Y cualquier otra cosa, este es el momento para ir con el Señor y decirle: Señor, yo reconozco que solo tú me puedes cambiar. Y empiezo por este reconocimiento: tú eres mi necesidad. Mi necesidad. Y el único que si entra en mi vida y permanece en mi vida, me hará una persona buena. Gracias, Señor, gracias.